Continuando con esa línea de estudio que vamos a ir llevando, em, estuvimos hablando acerca de los mandamientos y cómo esos mandamientos se vienen dándose dentro de la Torá, porque primeramente hablábamos que había dos tipos de libros grandes que se llaman Torá, Torot en hebreo. Entonces, es en la Torá tenemos 613 mandamientos que obviamente, según nos enseñan nuestros sabios, no todos ellos se cumplen, y mucho menos ahora en la actualidad, y mucho menos también fuera de la tierra de Israel, porque obviamente los 613 mandamientos se dieron para la tierra de Israel, para el tiempo cuando está el templo y todas las condiciones, sí. Una vez que no hay templo, dejan de cumplirse varias. Cuando no hay, cuando las personas están fuera de Israel, también se dejan de cumplirse otras y así sucesivamente. Pero hay un número de mandamientos que se siguen o que según los estudiosos se siguen cumpliéndose, aun cuando estamos acá en el exilio o como se dice en la diáspora. Todo judío que se encuentra en la diáspora tiene un reglamento, una serie, un número de mandamientos en los cuales se deben de estar cumpliendo. Y hablábamos también que mandamiento en hebreo se dice mitzvah. Eso es singular y cuando hablamos de mandamientos se dice mitzvot. Eso es por una regla gramatical en la cual todas las palabras que terminan con la letra, con la taf, y también las que terminan con hey, esas siempre van a ser, adquirir el carácter de femenino. Entonces, el femenino en mandamientos tiene la terminación cuando son en plural con una terminación ot. Por eso decimos misbot. Cuando es femenino, cuando es masculino, una palabra se dice en plural, termina con terminación im. ¿Sí? Por ejemplo, decir amigos se dice haber, amigos, haberim. Por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Todas las palabras que terminan en masculino, en plural, terminación IM. Entonces, mandamientos es para ir entendiendo por qué muchas veces decimos la mitzvah o los mitzvot. Entonces ya con eso sabemos que estamos diciendo una cosa singular o un mandamiento en plural. Así que entonces las mitzvot que están en la Torá, esas mitzvot que fueron clasificadas en 365 mandamientos negativos, o sea, aquellos que tenemos una prohibición de hacer, y 248 mandamientos que son positivos. Ahora bien, de esos hay una relación muy impresionante para por qué la Torá abarcó 613 mandamientos, porque si sumamos 365 más 248 nos da 613, que son el total de los mandamientos. Pero hay una perfección, por eso decimos que la Torá es perfecta y la Torá es palabra de Dios y es el único libro que podemos decir nosotros que viene del cielo, es la Torá. Todos los demás libros no podemos decir que son palabra de Dios así en sí, a menos que diga, habló Dios diciendo estas y estas palabras, ¿sí? Como lo dice regularmente en toda la Torá, en los 5 libros, como dice, Vaidaber Adonai Elohei a Moshe y cosas así, ¿no?
que habló Dios a Moshe y entonces, ¿quién es el que está hablando? Es el Todopoderoso. Ahora bien, la perfección que tenemos en ello nos lleva a ver que los 365 mandamientos negativos, todos están relacionados con dos cosas. Primeramente, con cada uno de los días del año, ¿sí? Equivale un mandamiento para cada uno de los días del año. Eso es impresionante, a mi parecer. El otro es que esos 365 mandamientos negativos están equivalentes también a los 365 tendones de nuestro cuerpo. O sea, dicen nuestros sabios, por eso cuando decimos y pedimos por la salud de alguien, decimos que envíes la refuerzo lema para sus 365 huesos y tendones y los 248 miembros. 248 que son los positivos, esos equivalen a los 248 órganos del cuerpo. O sea, es una cosa impresionante, perfecta, en la cual ni una parte de nuestro cuerpo está sin un mandamiento. Es por eso que son muy importantes que nosotros los conozcamos y que podamos cumplirlos. Porque cuando nosotros cumplimos esos mandamientos, esos nos están llevando ¿a qué? A que esa parte de nuestro cuerpo se eleve mucho hacia nuestro Boreolam. De esa manera hace contacto con Kadosh Baruj Hu. Entonces, teniendo eso en la mente, vamos a seguir cómo se vino desarrollando a través de la historia ese grupo de mandamientos para entender cuándo son una cosa y cuándo son otra cosa. En la Torah oral, que es bueno, obviamente la Torah oral, que es la Torah que se pasaba de boca en boca. Entonces, ahí vamos a tener que los sabios nos enseñan que de todos esos mandamientos que hablamos, hay mandamientos que fueron hechos o ordenados por los jajamim. Recuerden plural, ¿verdad? Jajam, jajamim, los sabios del pueblo de Israel. Y dentro de esos mandamientos que se le llama mandamientos de Rabanán o de rabinos, están varios, o sea, hay de hecho 7 que fueron puestos por ellos. Y alguien podría pensar y decir, ¿cómo es posible que son mandamientos dados por hombre, entonces no los podemos cumplir? Sin embargo, son mandamientos que con la cultura hebrea siempre se han agarrado una fuerza impresionante que a la vez, ya con el tiempo, tienen o se le ha dado casi el mismo valor que a los mandamientos que están dentro de la Torah. ¿Por qué? Porque hay un texto en la Torah que nos dice que iba a dejar a los grandes líderes para que nos dirijan y esa dirección es la que nos van a dar ellos. ¿Por qué? Un mandamiento de Rabaná nos va a hacer como más cuidadosos de los mandamientos, ¿sí? Por ejemplo, para realizar las fiestas sagradas del Eterno, como son pues todas las fiestas en sí. Pero por decir un ejemplo, Pesach, Shavuot o Sukkot, que son las 3 festividades más grandes del año o fiestas de peregrinación, o podemos hablar de Hanukkah, Rosh Hashanah o cualquiera de las fiestas, siempre los rabinos buscaron una manera de cómo poder engrandecer esas fiestas. Y para ello sacaron una regla, una ley, que en cada una de las fiestas se tenía que hacer lo que se conoce como el Jalel. El Jalel no son más que cantos o una serie de salmos que son cantados dentro de un espacio específico de
de la fiesta. Hay un momento en el cual se le da ese tiempo y se hace el recitar el Jalel. La recitación del Jalel va con salmos cantados precisamente. O también se pueden cantar otros cantos dirigidos haciendo alusión a la fiesta o cantados para Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Por ejemplo, ese es un mandamiento de Rabanán. Ahora, por ejemplo, en la festividad de Purim, que la festividad de Purim se hace el recordatorio de cuando el pueblo de Israel estuvo casi así, tan muy cerca de que fuera a ser exterminado por los persas en el tiempo de la reina Esther. Y eso también, a partir de ahí, se declaró que cada año se celebrara la festividad de Purim. Eso fue dicho por la reina Esther y Mardoqueo, ¿cómo se llama en hebreo? ¿Cómo se llama? Ahora lo dije al revés. Mordejai. Y entonces los sabios determinaron que en esa festividad se tenía que hacerse la lectura precisamente en la festividad de Purim, leer la Megilá Esther. ¿Por qué? Porque nos habla del evento. O encender las luminarias de Hanukkah. También ese no está en la Torah. Ese es un mandamiento también de Rabanán que fue declarado por ellos, ¿sí? Encender las velas para anunciar el ingreso a Shabbat, como las candelas que se encienden para recibir y así también para hacer la despedida de Shabbat, lo que es el Havdalah. Entonces, en esos son mandamientos Rabanán que no se encuentran escritos, estipulados dentro de la Torah escrita como algo que como poniendo el sello, y habló Dios a Moisés diciendo, diles que enciendan las candelas. No vamos a encontrar así. Como hay muchos otros mandamientos, como por ejemplo cuando dice el mandamiento de los tzitzit, por ejemplo, habla al pueblo de Israel y diles que se hagan en las 4 puntas de sus vestimentas el tzitzit y No están así. Entonces, pero son del mismo valor, ¿sí? Del mismo valor a través de los centenas de los años que se han venido haciendo, ¿sí? O cuando hacemos Netilat Yadayim, no pensemos que ese mandamiento está también dentro de la Torah. Está aludido en la Torah, mas no está como específico. Es mandamiento también de Torah oral, ¿sí? Bendecir después de comer también, en la Torah encontramos, comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno. Eso está en la Torah, pero de ahí también viene a hacer lo que se llama el Birkat, ¿cómo se dice? Después de comer, Birkat Hamazon, ¿sí? La bendición por la después de comer. Y así muchos más que van siéndose dados. En total, nos marcan los sabios que hay 7 que fueron dados así por los rabinos. ¿Sí? Entonces, dentro de todos ellos, vamos nosotros a ver primeramente un término que se llama alajá. Y eso lo escuchamos muchas veces y se va a escuchar mucho cuando hablas con cualquier persona que estudia judaísmo, te va a decir, ¿y cuál es la alajá? O la alajá de esto, la alajá, esa es una alajá y cosas así. Entonces debemos entender qué es una alajá, ¿sí? Cómo en el judaísmo se manejan esos términos, ¿sí? Ahora, debe quedar bien claro que en el judaísmo no es un conjunto de dogmas o de creencias acerca de Hashem o del hombre del universo, ¿sí? Aunque parezca, vamos a hacer la palabra, aunque parezca un tanto banal, el judaísmo es un estilo de vida, no es en sí una religión. Eso tenemos que tenerlo igual también mucho en nuestra mente, que es un estilo de vida.
pero ese estilo de vida tiene una cantidad de reglas, una cantidad de reglas y muchas prácticas que van a afectar precisamente el aspecto de vida de cada Yehudí o de cada persona que abrace el judaísmo o que abrace la Torah. Porque no es lo mismo ser un oidor a ser un hacedor. O sea, muchas veces podemos conocer la Torah, pero no guardar los mandamientos. Y eso no voy a decir que esté bien y que está mal ni nada. Simplemente no es el tema. Simplemente voy a decir que es una manera de cómo el ser humano se va desarrollando en sus propias vidas con su libre elección y así seguir adelante. Entonces, el tener el concepto de lo que es la alajá, ¿sí? Lo que es una alajá, así como una alhaja, como el nombre lo dice, es una joya realmente. Eso es ya mío, es como mío. Es decir, alajá es como así, prácticamente, porque es una regla tan valiosísima como si fuera un tesoro realmente, porque por medio de la alajá es que nosotros como seres humanos vamos realmente a poder guardar los mandamientos que se encuentran dentro de la misma Torá, o esos mandamientos que son los 613 mandamientos. Por medio de la alajá lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque la alajá viene siendo como una cerca unas maneras de que nos va a ayudar para que nosotros sepamos cómo cumplirlos, saber cómo es que se hace. Por ejemplo, guardar el Shabbat. Tienes que guardar el Shabbat, la Torah nos dice que lo guardaremos, pero no nos dice cómo. Entonces, por medio de alajá, es que vamos nosotros a saber precisamente cómo es que se van a hacer a cumplir ese mandamiento, ¿sí? Entonces, la alajá normalmente se traduce como una ley judía. Regularmente, aunque podría ser otra manera como decir el camino que uno va a caminar por la Torah. Entonces, esta palabra deriva de una raíz verbal hebrea que se dice He Lamed Kav. O sea, es como alajá. Recordemos que en el hebreo no hay vocales. Entonces, cuando tenemos la palabra alajá, solamente tenemos la He, la Lamed y la Kav. Y obviamente ya se le pone la vocalización y en la vocalización ya va a decir alajá. Ok, pero esa Hey, esa Lamed y esa Kav nos están queriendo indicar el caminar, el viajar, es decir, de andar con una vista clara en un camino y nos van a estar indicando cómo podemos nosotros avanzar en aquello. Por eso decimos que entonces por medio de la alajá vamos a cumplir el mandamiento más correctamente, ¿sí? Entonces, hay muchos judíos que no son observantes de los mandamientos y que tienen un aspecto, digamos, legalista o que son tradicionalistas. Entonces, pues simplemente no se preocupan por estar llevando ningún tipo de alajá. Aunque muchas veces guardan más una alajá que incluso un mandamiento que está dentro de la Torah escrita, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos viendo respecto a lo que es una alajá. Ahora, ¿en qué consiste la alajá? Para entender un poquito más. La alajá, igual como dijimos, se compone es sacada precisamente de lo que es una misvá, un mandamiento, ¿sí? Así como las leyes que están instituidas por los jajamim o los sabios en distintas épocas del año y que esas van de acuerdo a las circunstancias en las cuales se está viviendo en la región, en la comunidad o
en el país precisamente. Todo va a depender incluso de la cultura que se esté teniendo ahí también. De eso va a depender ese desarrollo de esa alhaja, ¿sí? Pero todos tienen el mismo peso, un peso que se le ha dado a la alhaja, tanto como el mismo mandamiento en sí de la misma Torah. Por ejemplo, en la época del Bet Hamikdash, el templo sagrado de Jerusalén, se diferenciaban por el castigo simplemente que acarreaba ya sea violar un mandamiento de la Torah o violar una alhaja. Obviamente la diferencia consistía en que el castigo era más severo si se transgredía un mandamiento de la Torah que una alhaja. Obvio, en eso, más que nada en eso, en la forma del castigo recibido, en eso se diferenciaban, pero en sí eran o han sido siempre casi con el mismo peso a través de toda la historia y todas las comunidades judías en todo el mundo. Hay otro término que se llama Geserá. La Geserá es un cerco en torno al mismo mandamiento de la Torah. En el tratado de Avot quiere decir, está en plural, recordemos el plural. Av quiere decir padre. Avot quiere decir padres. Cuando hablamos de Avot, estamos refiriéndonos a la ¿cómo se llama? A la ética de los padres. ¿A qué ética de los padres se está refiriendo? A los que han dejado el legado ahora para nosotros. En ese tratado de Avot nos dice que una Gesará es una ley instituida por los Jajamim, los sabios, para impedirles a las personas que accidentalmente violen alguna misma de la Torah. Eso es lo que se viene siendo una Gesará. ¿Sí? Para ese cerco de protección. Como ejemplo, podemos decir, por ejemplo, la Torah prescribe que en Shabbat, una abstinencia de hacer una labor en Shabbat. ¿Qué sería entonces una Gesará para el caso específico en particular del Shabbat? Una Gesará se denomina incluso como un shub, un shvut, y nos ordena, por ejemplo, no tocar ningún utensilio, ninguna herramienta, ninguna cosa en la cual con ello podríamos, en un momento que no fuese Shabbat, hacer alguna labor de las cuales estaban prohibidas hacer en Shabbat. Recordemos que en Shabbat están prohibidas 39, hay 39 prohibiciones de labor, ¿sí? Que no se deben de hacer en Shabbat. Entonces, por ejemplo, si alguien agarra un martillo, no por el hecho de que agarró el martillo se puede poner a trabajar, puede tener el martillo en su mano y no trabajar. Pero dicen los sabios, si agarra el martillo, eso inconscientemente podría hacer que la persona hiciera algo parecido como trabajo, y para evitar eso, entonces se prohíbe tocar cualquier cosa, instrumento que indique cómo uno puede trabajar. Eso es lo que se llama una Gesera, ¿sí? Para entender un poquito más de los términos. Sí, hay otro término que se llama Takaná. Esa también es otra ley que dieron los rabinos. Esta Takaná incluye algunas de las leyes que no se derivan de las mismas misbot que están en la Torah, pero sí que tienen prácticamente el mismo espíritu. Una Takaná es una ley que fue instituida por los sabios. Por ejemplo, la misbah o el mandamiento de no desposar más de una mujer simultáneamente. O
o las mismas fiestas posbíblicas, ¿sí? O la lectura de la Torá que se practicaba los lunes y los jueves regularmente. Todo eso son takanot, o sea, son leyes que son que derivan de los mismos mandamientos, pero que no están dentro ahí, que fueron dados por los mismos. ¿Sí? Entonces, hay algunas takanot que varían de una comunidad a otra. Recordemos lo que mencionaba hace un rato, dependiendo de la cultura, dependiendo del lugar, dependiendo de las situaciones que se estén llevándose, así se pueden cambiar esas takanot. Esas tienen el carácter de que pueden ser incluso modificadas. No así un mandamiento de la Torah. Un mandamiento de la Torah no puede ser modificado, ni aumentado, ni quitado. Tiene que ser tal como está dentro de la Torah. Por ejemplo, alrededor del siglo X de nuestra era corriente común, hubo un rabino muy famoso que se llamó Gersón Meor Hagolá. Él instituyó una takaná que prohíbe la poligamia en ese tiempo, alrededor del siglo X, hace alrededor de 1000 años, ¿no? Y la poligamia era una práctica que estaba permitida incluso por la misma Torah o por el mismo Talmud. Estaba permitido. Y eso era debido a que en ese tiempo quienes dominaban eran los islámicos, digamos, los árabes, más bien, el imperio ptolomaico. Entonces, como se tenían las costumbres de tener hasta más de 1 a 4 esposas, que era más bien lo regular era que cada hombre tuviera 4 esposas. Bueno, pues este sabio, este rabino, hizo una takaná de que estaba prohibida la poligamia, ¿sí? Pero esa fue aceptada solamente por la rama judía de los eskenazis, y los sefaradíes no la aceptaban, porque los eskenazis tenían otra cultura, porque vienen de la Alemania occidental, y los sefaradíes de España. Entonces, por las regiones que son unos y otros, por eso es que unos aceptan una regla o otros no las aceptan tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué es una takaná? Una takaná es como una geserá, tiene tiene su mismo valor práctico, tal como así como la misma misvá de la Torah. Ya nomás casi termino con estos términos, porque son un poquito aburridos, pero esto nos va a dar lugar a entrar a algo muy extraordinario, como les dije desde ayer, que iba a ser algo súper extraordinario al final de la clase. Ayer, no, antier. Hay otro término que se llama una minhag. Una minhag es una costumbre que con el tiempo se transforma en una ley. Por ejemplo, un minhag, que es una costumbre que, sin ser contraria digamos, a la letra del espíritu bíblico, ha sido convalidada a través de los días. O sea, incluso en una familia X, en una comunidad X o en la ciudad X, ahí se puede formar una minhag. Por una vez que se va haciendo una costumbre y que se va repitiendo y repitiendo, entonces esa se va haciendo se va haciendo una costumbre y se hace prácticamente una ley. Si esa costumbre se transforma en ley, ¿sí? Cuando la geserá que lo instituyó perdió vigencia desde la existencia de los, digamos, calendarios exactos y prefijados, allí viene siendo una minhag. Ahora, la palabra que minhag, de minhag, también se usa en un sentido más libre para indicar un procedimiento de una costumbre o la manera de proceder de un individuo
de acerca de alguna cosa religiosa. ¿Sí? Ok. Ahora, ya vamos a dejar un poquito esos términos y esas, para que no se vayan a estar durmiendo. No sé si ya se fueron a dormir o no. La verdad, pues yo no veo ni una cámara ni nada. No sé si estoy hablando solo. Pero igual, ¿cómo, Baruch Hashem, cómo se clasifican entonces ahora esas misbot? Vamos a ver esa partecita y cómo se clasifican las misbot. Sí, o sea, la manera primordial es entre, como dijimos, misbot positivas, que son de acción, ¿sí? Y las misbot negativas, que son de abstención. O sea, aquellas que, todas que tenemos no, no cometerás adulterio, no matarás, no asesinarás, no robarás, no, 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 y no. Esas son las negativas, las de abstención. Entonces, hay 365 para abstenerse, como bien dijimos, de realizar alguna acción y 248, como dijimos, que son positivas, ¿verdad? Entonces, según los sabios, los Jamim, en el tratado de Tanjumah Kadum, en el Talmud Bavli, en el Masejer Makot, en su página 23b, el número de las negativas coincide, como dijimos hace un rato, con todos y cada uno de nuestros tendones del cuerpo y también con la cantidad de los días del año solar. Ahora, la cantidad de las positivas coinciden con el número de nuestros órganos humanos. De esa manera, podríamos decir simbólicamente que todas las personas, no solamente los creyentes en la Torah, sino toda la persona se involucra precisamente en apartarse del mal para hacer siempre lo bueno en todos los días del año. Y por eso muchas veces, si nosotros tenemos, por ejemplo, a una persona que incluso en toditita su vida nunca haya recibido ni un mensaje de hacer el bien, por ejemplo, de algún estudio de X doctrina, aunque haya sido una persona, digamos, como un Tarzán que se creó en la selva, esa persona por su propia naturaleza lleva dentro de esa persona el carácter de bondad, el carácter de hacer bien, de hacer muchas cosas. Por ejemplo, si encuentra voy a usar este ejemplo, un conejito ahí tirado que tiene la patita quebrada y que lo ve que no puede ni correr, dentro de él, aunque sea un salvaje, va a sentir cierta misericordia por el animalito. Eso es porque los mandamientos están conectados con nuestro cuerpo y cada mandamiento está conectado con Borea Olam. No sé si me puede explicar ahí con eso. ¿Sí? Ahora, las misbot también, o los mandamientos, también pueden ser clasificados de acuerdo al destinatario de la acción de la misma, tal como, por ejemplo, lo podemos ver en el Masejer Yomá. Dice en el Masejer Yomá que hay misbot que son, se le llama en hebreo, misbot ben Adam Yehaber. O sea, misbot que son o que se dan solamente entre hombre y hombre, ¿sí? Entre un hombre y hombre. Y hay otras misbot, la otra diferencia es que son misbot bein Adam lemakon, que son aquellos mandamientos que tienen su relación precisamente con Dios. Y recordemos siempre cómo nos enseñan los sabios que en las 2 tablas de la ley, las 5 primeras tablas, si se dan cuenta, es una relación entre ¿quién? Entre Dios y el hombre. Por eso empieza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen y semejanza. Guardarás el día de Shabbat y así, las 5 primeras. Pero en los otros 5 dice, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. O sea, la relación que existe
entre un hombre y otro hombre. Ahí vienen lo que se conoce como de esa manera, las misbos bein Adam y las lejaver y las misbos ben Adam le macón. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tendríamos que cumplirlas? ¿Por qué tendría el ser humano que cumplir esas misbot, esos mandamientos? Y para eso podemos encontrar una infinidad de respuestas. Cada quien creo que tendría su propia respuesta. Pueden ser muy variadas y desde la más simple hasta unas muy complicadas porque todas van a depender de la razón, del pensamiento, de la cultura, del conocimiento que se tenga y de la espiritualidad de la persona. ¿Sí? Pero eso sería dar esa respuesta, ¿por qué tendríamos que cumplirlas? Sí, porque simplemente podría decir yo que debemos cumplirlas porque son de órdenes derivadas de Kadosh Baruj Hu. Sí, para mí, por eso tendríamos que ser y guardarlas siempre. Ahora, ¿tienen motivo las misbot? ¿Qué motivo nos van a dar para...? Obviamente que sí, aunque no interesa conocerlo. Si es que está a nuestro alcance vamos a hacerlos. Hay algunas que tienen una explicación dada en la Torá, por ejemplo, la misma que establece que un rey hebreo no debe tener muchas esposas, porque en ese caso ellas perturbarían su dignidad y extraviación del corazón. Bueno, ya me están quitando, ya me quitó el hilo. Hay otras misbos que son explicadas por los ejamín, los sabios. Por ejemplo, algunos explican que todas las leyes relativas al kashrut, que son los alimentos que se deben de comer, ordenados por la Torah o dados por Dios, ¿sí? Que tienen la finalidad como de educar al hombre en su autodisciplina, ¿sí? En la trascendencia de las apetencias, ¿sí? Y muchas cosas así que podemos ir viendo. Otras mismos pueden ser entendidas con la lógica humana sin recurrir a grandes elaboraciones, ¿sí? Pero hay misbots que sus fundamentos permanecen en secreto para los hombres. Por ejemplo, la purificación por intermedio de un ritual de la vaca roja, como son conocidos como los hukim o huk, aquel mandamiento que está fuera del razonamiento de la persona. Todos los que son fieles a la Torá van a aceptar que sean comprensibles o no, sean fáciles de hacer o no sean fáciles de hacer. De igual manera, deben ser respetados y en definitiva, el entendimiento humano jamás podrá expresar la realidad de Kadosh Baruj Hu ni comprender todas sus acciones, por lo cual, aunque creamos conocer el fundamento de todos los mandamientos, eso no nos libra de permanecer en la incertidumbre y en la obligación de su cumplimiento. Aquí voy a cortar yo, porque ahorita lo que viene aquí es lo que les quiero, es hasta el punto donde vamos a llegar a una cosa súper extraordinaria que yo creo que les va a gustar muchísimo. Vamos a